Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a realizar una rutina facial coreana con el rodillo de masaje de cuarzo. A lo largo del vídeo vamos a ver cuáles son sus beneficios, cómo usarlos y diversos consejos útiles para maximizar sus efectos y conseguir una piel de porcelana. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. ¿Qué es el rodillo de masaje de cuarzo? Es una herramienta facial relativamente barata con respecto a otros tratamientos y consiste en dos rodillos, uno grande para superficies grandes y uno pequeño para zonas más reducidas, sensibles o de difícil acceso. Se usa para cara, cuello y escote, aunque no se descarta la posibilidad de que se puedan utilizar también para los brazos y para las piernas. En el mercado podemos encontrar diversos materiales, como es el caso del jade o el cuarzo, y el término correcto para nombrarlo no son piedras, sino gemas, cristales y cuarzos. El cuarzo tiene una dureza de 7 en la escala Mohs y está compuesto de un mineral muy duro que se llama sílice o dióxido de sílice. El cuarzo se ha utilizado de manera milenaria por nuestros ancestros en diversas terapias, como es el caso del Reiki. Según el color del cuarzo tendrá una función u otra. Por ejemplo, el cuarzo rosa es el cuarzo del amor, abre el corazón y es el más sanador. Y el jade calma el sistema nervioso y limpia las toxinas a nivel energético. Cualquier cuarzo que escojamos será perfectamente válido para nuestro tratamiento facial. Y aquí vamos a empezar con los consejos. A mayor intensidad del color del cuarzo, sus beneficios serán mayores, el valor del mismo es más elevado y por ende su precio será más caro. También tenemos que llevar cuidado porque hay cuarzos que están fabricados de manera artificial y sus beneficios no pueden ser los mismos que los cuarzos naturales. Los cuarzos se pueden cargar de energía aunque no esté científicamente comprobado todavía. Y para los incrédulos vamos a dar algunos descubrimientos impactantes que los cuarzos y las rocas poseen. Investigadores de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, han desarrollado un nuevo almacenamiento óptico en cristal de cuarzo, es decir, un disco duro, con una capacidad de 300 terabytes y una durabilidad de 13.800 millones de años, o lo que es lo mismo, la misma existencia del universo. El cuarzo se utiliza como material de cirugía en diversos láser y tratamientos dermoestéticos. Y ahora sí que os pido que abráis los ojos y los oídos porque el siguiente descubrimiento que ha salido publicado el 6 de junio os va a dejar, vamos, patidifuso. Yo me quedé muerto. De hecho, yo creo que este acontecimiento va a cambiar el curso de la historia. Y es que se ha descubierto lo que se llama el Dark Oxygen, o lo que es lo mismo, el oxígeno oscuro. Se han encontrado a 5 kilómetros de profundidad marina unas rocas capaces de producir oxígeno en ausencia total de luz solar. Algo que es completamente imposible hasta el día de hoy, ya que el oxígeno es producido por las plantas a través del mecanismo de la fotosíntesis y siempre con luz solar. No me diréis que esto no es algo maravilloso, que unas rocas puedan producir oxígeno. Yo me quedé alucinando. Y si todavía no os he convencido, nos vamos a imaginar la Tierra, la gran roca que es, y si saltamos de una planta número 40 de un edificio por la ventana, a ver si nos quedamos flotando o caemos al suelo. Y esto se llama la gravedad, la energía, la fuerza de atracción de la Tierra. Fijaros el poder de solo unos pocos cuarzos y rocas. Beneficios del rodillo de masaje de cuarzo. 1. Reduce la hinchazón. Ayuda a drenar el líquido retenido en la cara gracias a la activación del sistema linfático. 2. Mejora la circulación. Estimula la circulación sanguínea y la absorción de nutrientes con el aumento del aporte de oxígeno. 3. Disminuye las líneas de expresión. Con el uso regular puede ayudar a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas finas, desarrollando un rostro firme y turgente. Esto no quiere decir que nos vaya a quitar las arrugas, sino simplemente que nos va a ayudar a disimularlas un poco. 4. Calma la piel, ya que disminuye la activación del sistema nervioso. 5. Promueve la relajación. Ayuda a relajar los músculos faciales y reducir el estrés. Y 6. Debido al reducido tamaño que tiene, pues es muy fácil llevarlo en el bolso y transportarlo.
¿Cómo podemos potenciar los efectos del rodillo de masaje? Los cuarzos se pueden limpiar energéticamente y a posteriori cargarlos. Existen 4 formas de limpiar energéticamente los cuarzos. La primera de ellas sería simplemente pasarlos bajo el grifo con agua. La segunda, dejarlo en el congelador durante 24 horas. La tercera de ellas sería pues exponerlo a la luz de la luna. Yo en mi caso esto prácticamente casi nunca puedo hacerlo porque no me da la luz de la luna aquí. Y en cuarto y último lugar, que es el que más suelo utilizar, es pasándole un incienso por debajo. Si todavía no estoy suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Dar like, compartir y comentar. Así podremos llegar a más gente. Y ya sin más dilación nos vamos a ir al cuarto de baño a mostraros esta rutina de belleza coreana para tener una piel de porcelana con el rodillo de masaje de cuarzo. En primer lugar quería deciros que este vídeo no es ningún patrocinio ni me pagan por ello. Voy a usar los productos de Alma Secret porque es una empresa murciana que me encanta cómo dejan los cosméticos la piel, y segundo porque estoy endeudado con ellos ya que me trataron muy bien y de una manera muy amorosa la última vez que estuve en el evento de Alma Secret aquí en Madrid. Así que desde aquí os mando un besico y espero que os guste todo esto que estoy haciendo. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar es preparar la piel con una buena limpieza. Yo en este caso he utilizado el aceite desmaquillante de Alma Secret, no sé si verá, ¿vale? Y bueno, pues me lo doy por el rostro y lo humedezco un poco con agua y lo retiro. Así limpio todas las impurezas de la piel. Se puede usar un aceite, una crema hidratante o un serum para que potencie y penetre más en la piel. Hay gente que piensa que si utilizamos algún producto, alguna crema o lo que sea con el rodillo de masaje, el rodillo resbala y no va a hacer el mismo efecto. Pero esto ya os digo yo que no es cierto. Ya que la piel normalmente siempre va hacia abajo, por la ley de la gravedad, lo que vamos a intentar es hacer los masajes siempre ascendentes y de dentro afuera. Si el rodillo de masaje lo metemos en el frigorífico o en el congelador, lo que vamos a hacer va a ser potenciar su efecto antiinflamatorio, ya que calma y relaja todavía la piel mucho más. Y una cosa súper importante a la hora de hacer cualquier masaje, bien sea con el masajeador o con las manos, es la respiración. Hay que respirar de manera continua, inspirar y expirar sin apnea, es decir, sin mantener o contener la respiración. Si hay apnea, hay tensión muscular y esto no lo queremos. El masaje lo vamos a dividir en 2 zonas claramente diferenciadas. Una, el cuello, y la otra, la cara. En el caso del cuello se va a subdividir en 2 zonas, es decir, la zona propiamente del cuello y la segunda, la que queda debajo del maxilar, y con respecto a la cara lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. Parte superior, parte inferior, parte derecha y parte izquierda. El masaje durará aproximadamente entre 5 y 10 minutos, realizando pasadas de 3 a 5 y de una manera suave. No hay que presionar con fuerza, ojo. Yo para el masaje voy a utilizar el Rose Cactus de Alma Secret, que me parece una auténtica maravilla. Y bueno, pues es súper fácil. Voy a utilizar simplemente 4 gotas, no más. Con esto sería más que suficiente. A ver cómo lo hago, porque yo esta es la primera vez que lo hago. Ahí estoy delante de la cámara. 2, 3 y 4. Muy bien. Masajeo un poco con la mano y presiono con suavidad sobre la cara. De manera siempre de dentro a afuera, incluido las orejas. Y el cuello. Respirando. Y con esto ya estaría. Energéticamente lo he limpiado con el incienso y vamos a empezar primero con el cuello y hacemos pasadas suavecitas hacia arriba, masajeando el esternocleidomastoideo y el externo ioideo, que es el de donde pasa la laringe, así, despacito. Puedo hacer pasadas más cortas, más largas, sobre el mismo sitio, pero suave. Y me gusta hacerlo siempre ascendente, pues porque la piel se cae hacia abajo. Si masajeo hacia abajo,
Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que estoy tirando la piel hacia abajo y es lo que no quiero. ¿Y esto qué dicen? Bueno, que lo he escuchado. Que el sistema linfático que revierte la linfa, es decir, que va en sentido contrario, esto no es cierto, ya que los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos tienen unas válvulas como las del corazón que permiten entrar líquido, pero no a la inversa. Así que esto es un error. Si no, por ejemplo, los masajes musculares, ¿qué pasa? ¿Te revierte la circulación sanguínea? No es cierto. ¿Vale? Entonces seguimos un poquito hacia arriba, despacito, con suavidad. Y pasamos a la segunda zona del cuello, que sería justamente debajo del maxilar, o lo que es la papada. ¿Vale? Aquí. Respirando muy suave con la parte grande del rodillo. Esta zona es muy conflictiva, que a la gente le preocupa mucho. Y obvio que los resultados no se van a notar de un día para otro, sino con el uso regular, pues vamos a obtener los beneficios del rodillo de masaje. Una más a vuelta. Y se acabó. Con esto ya estaría hecho el cuello. Pasamos a la cara y utilizamos primero la parte inferior y posteriormente la superior. Yo en este caso, aunque me veis en el lado contrario, va a ser primero el lado derecho y luego el izquierdo. Y empezamos siempre lo mismo, con masajes ascendentes. Bueno, os voy a dar un truquito aquí, y es que podemos sujetar con la mano un poco, no tirar, no levantar demasiado, sino simplemente sujeción, o en su defecto tirar de los músculos occipitales y temporales del cráneo para que la piel se estire un poco. Mirad. ¿Vale? Empezamos por la borla de la barba, con masajes ascendentes, cortitos, suaves. Pasamos por el cuadrado del labio y por el triangular del labio, hacia arriba siempre. Luego zona muscular masetera, hacia arriba, siempre ascendente. Ahí. Si queremos, pues podemos sujetar un poco y lo subo hacia arriba. Respirando y relajando. Así. Luego pasaríamos al orbicular de los labios, hacia arriba. El pómulo. Masajeando aquí también y activando el cigomático menor y el cigomático mayor. Ahí. Y ahora pasaríamos al siguiente cuadrante. Lo mismo, la borla de la barba, el cuadrado labial, el triangular del labio y los maseteros hacia arriba. Este es súper importante porque estos músculos, cuando estuve cantando con Mamen Márquez, la directora de OT, pues se cargan y se tensan tanto que producen el bruxismo. Morder los dientes que los desgastan, así que esto viene fenomenal para el bruxismo. Pasamos ahora al pómulo, al cigomático mayor y menor. Mayor y menor. Al orbicular del labio. Así, suavecito. Si tengo que repetirlo, repito. A mí es que esto me relaja muchísimo. Igual a lo mejor me duermo haciendo el vídeo. Que no, que broma. Perfecto. Un poquito más aquí. Le vamos a dar un pelín más por todo el labio. Por el orbicular del labio. El código de barras creo que se llama esto, ¿no? Vale. Y hasta aquí ya tendríamos hecho la mitad de la cara. Pasamos ahora a la mitad superior. En la zona de los párpados es donde se encuentra el orbicular de los ojos. Y para ello, como es una piel más fina y más sensible, vamos a utilizar el rodillo pequeño.
¿Ok? Entonces vamos a ir hacia arriba un poquito. Ahí. Con masaje suavecito. 3, 4. Y paso al temporal. Ahí. Tensa un poco, Hugo, con la cara. Tensamos un pelín. Y al subir cambiamos al orbicular superior del ojo con suavidad. 4 y 5. Pasamos de nuevo al temporal. Siempre de dentro a fuera y de manera ascendente. Ahora pasamos al frontal con suavidad y de dentro a fuera. Yo la verdad es que mis líneas de expresión de la frente son tremendas, vamos, parece un cráter. Pero bueno, yo soy así, prefiero no utilizar cirugía estética ni estos tratamientos tan abrasivos para la piel que dejan luego su secuela a largo tiempo y utilizar pues estos materiales o estos tratamientos que son mucho más para mí saludables. Y de manera pequeñita pasamos al piramidal, que por cierto el piramidal es otro músculo también que tenemos en la cadera, ¿ok? Entonces voy hacia arriba, suavecito, y ahí, masajeo suave, zona pequeña, masajeador pequeño. Y ahora pasamos al lado contrario del ojo, ¿vale? Vamos a utilizar primero el rodillo pequeño para el párpado inferior con suavidad. No hace falta presionar mucho. Y los efectos del aceite Rose Cactus de Alma Secret, pues se van a potenciar. A mí me encanta cómo me deja la piel. Ahí, pues 3, pasamos al temporal. Con la zona de los ojos, la zona primero orbicular y luego el temporal. Siempre de dentro a fuera y hacia arriba. Para suavizar y matizar las líneas de expresión. Pasamos al párpado superior con muy suavecito, muy suavecito. Ahí. Es una zona del ojo muy sensible. Y ahora pasamos al frontal del ojo. Me gusta hacerlo con la derecha y con la izquierda, porque si no hacerlo todo con la misma mano me siento inútil, como con el taekwondo. Y ahí, alargo, 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 hacia arriba, relajando, 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 y hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Voy a pasar otra vez al piramidal, con la zona pequeña. Y con esto ya estaría. Último consejo que os voy a dar para potenciar y maximizar los efectos del rodillo de masaje. Se recomienda utilizarlo entre 3 y 5 días a la semana, bueno, pues para potenciar sus beneficios y que realmente veamos sus resultados. Solamente el hecho del masaje ya tiene un rendimiento sobre la piel y la musculatura facial y del cuello. No se debe utilizar el rodillo de masaje en zonas irritadas o inflamadas. Una vez terminado de usar el rodillo de masaje, le podemos dar simplemente un agua y secarlo con un trapo seco. Y cuando vayáis a limpiar pues ciertos materiales o ciertos cuarzos, llevad cuidado, pues, por ejemplo, las barras de selenita o cualquier material que sea de selenita, ¿vale? Pues está formado de sal y si le damos un agua, con el tiempo se va a deshacer. Así que ojito y aseguraros que son cuarzos que tengan una dureza considerable. Y un súper trucazo que a mí personalmente me rechifla es utilizar el rodillo de masaje cuando me he puesto en la cara cualquier mascarilla. Esto, vamos, aparte de no estar perdiendo el tiempo con la mascarilla puesta en la cara, pues podemos aprovechar y utilizar el rodillo de masaje. Decidme por comentarios si tenéis alguna duda con la rutina facial coreana para tener una piel de porcelana. Deseo de corazón que haya gustado este vídeo, os mando un besico enorme y que paséis buena semana. ¡Chao!